Estamos en el capítulo 8 de este libro, esta carta del apóstol Pablo a los romanos, y en un tema bastante amplio titulado allí Viviendo en el Espíritu. Y hablamos en ocasión anterior de esas personas que hablan de una vida en el Espíritu tan sublime, se jactan de ser tan espirituales que viven en un mundo distinto al de uno. Y toman estos textos para justificar esa manera de comportarse. Vamos a leer ahí, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y entonces dicen que hay creyentes carnales y creyentes espirituales. Y los creyentes espirituales recibieron la unción del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y ahora son una clase superior de personas. Dice que la ley del Espíritu da vida y nos libró de la ley del pecado que da muerte. Y dice también que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y hablábamos de esos extremos, de esas personas que quieren apantallar, que son muy espirituales. Y les decía yo que andar por el Espíritu significa pensar y procurar que todo lo que hacemos glorifique a Dios. Sin embargo, esta gente presume una gran santidad no para glorificar a Dios, para sentirse superiores a los demás hermanos. Y han metido en la mente y el corazón del resto de las personas que ellos son muy superiores. Y entonces la gente ignorante no dice: voy a orar, voy a pedirle a Dios por esta situación que estoy viviendo. Van a donde el hermano para que ore por mí, porque a él Dios lo escucha, porque él es más espiritual que yo. Y aquí ninguno somos superiores el uno al otro. Es más, al más humilde, del que usted menos espera, Dios puede hacer un instrumento para bendición suya. Pero como les digo, se han creado jerarquías dentro de la iglesia, de la gente espiritufláutica, la gente tan espiritual y ellos forman parte de un círculo predilecto de la iglesia, ¿no? Que ellos tienen ciertas prerrogativas que los demás no, y eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que nos humillemos todos a sus pies, reconociendo que el único digno de toda la honra, la gloria, el poder es el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que aquel otro versículo que dice, y lo mencionábamos el jueves pasado: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y muchas veces, pretendiendo hacer algo para la gloria de Dios, terminamos metiendo las patas. Terminamos haciendo las cosas de tal forma que se nos sale de las manos. Y uno se siente avergonzado. Y vuelvo a recordarles, no es lo que está delante de los ojos. Son las intenciones del corazón las que Dios está pidiendo. Que nuestras intenciones sean glorificar al Señor, honrar al Señor. Y algo que es bien tremendo es que cuando usted honra a Dios, deshonra al vecino. O quieres agradar a Dios o agradas a los hombres. Si honras a Dios, la gente te va a odiar.
Es que definitivamente no tiene relación una cosa con la otra. Y la idea, el concepto equivocado es: si la gente me aplaude, si la gente me da sus ofrendas, si gozo del beneplácito de todos, es porque Dios me está respaldando. Dios respalda su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser muy bíblicos, muy literales a la escritura, aún así le caigamos mal a medio mundo. Mucha gente entiende la escritura, saben que lo que se está predicando no es lo correcto, pero también lo repiten porque saben que si predico, por ejemplo, a favor del diezmo, el pastor va a estar agradecido conmigo y me va a dar más privilegios. Es por decir algo, ¿no? Tocan aquellos temas, tratan de emular, de repetir lo que el pastor hace para que el pastor esté contento conmigo. Y yo no tengo a nadie a quien agradar sino al Señor. Incluso si a usted le ofende lo que he predicado, lo siento mucho por usted, voy a seguir predicándolo. Pero también estoy dispuesto a que si de pronto yo he predicado algo y en el transcurso de mi crecimiento espiritual me doy cuenta que eso que prediqué, de pronto yo me equivoqué, estoy en la condición de decirles: hermanos, perdónenme, yo dije esto, pero la Biblia dice esto otro, ¿sí? Porque la regla de fe es la Biblia, no es lo que yo interprete, no es lo que yo diga, no es lo que la misión diga, no es lo que un manual de iglesia diga, es lo que Dios dice en su palabra. Y Dios nos dio a todos nosotros la libertad, el Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos redarguya. Cuando yo me paro aquí frente a ustedes, no soy yo su maestro debe ser el Espíritu Santo que usted lleva adentro. Y si lo que yo he dicho no está de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo se lo va a hacer sentir. Uno oye a esos predicadores charlatanes del mundo y desde que empiezan a hablar algo fuera del texto, uno siente, uno sabe en su corazón y dice: no dan ganas ni de oírlos. Uno mismo rechaza aquello porque el Espíritu que mora en nosotros, dice 1 Juan capítulo 2, versículos 25 al 27, vosotros tenéis la unción del Santo y esta unción os guía y os enseña todas las cosas. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y eso también es andar por el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña la Escritura. ¿Por qué la gente está ignorante de la Escritura? ¿Por qué hay tantos evangélicos que viven como la gente del mundo, creyéndose cualquier cuento del mundo? Y uno se queda así sorprendido que cuando cae una tormenta, los evangélicos salen a tirar la tijera, la piocha, el hacha para el patio, unos cruces de cal, porque son unos ignorantes de la verdad. ¿Y por qué son unos ignorantes de la verdad? Porque aunque están en la iglesia, el evangelio no ha llegado a sus corazones. El Espíritu Santo no mora en ellos y por eso no les redarguye. Uno llega a la casa de los creyentes y mira los cuadritos del Sagrado Corazón de Jesús, una penca de sábila colgando ahí sobre la puerta, un herraje, unos ajos, y uno dice: ¿me entiende? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos, no han nacido de nuevo, y esta palabra les es pesada. Tratan de leer la Biblia, leen 2, 3 versículos y vieran qué paz la que les da, luego se duermen. Y uno dice: voy a leer la porción de donde me toca predicar.
Y cuando uno siente, leyó 4, 5, 6 capítulos y ya se salió de lo que le... No, espérate, regresemos otra vez porque eso es para después. Pero uno se emociona y sigue y sigue. Porque para nosotros es el pan de vida, es el alimento del alma. Y me decía hermano Elmer el domingo, por ejemplo, con respecto al Apocalipsis que hemos estado estudiando los domingos, me decía, pero si es que el texto es tan claro, o sea, tantos versículos de la Biblia que confirman lo que hemos estado viendo. ¿Y por qué los demás no entienden? Sencillo, no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en ellos y todavía están en tinieblas. Asisten a la iglesia, se bautizaron, tienen privilegios, cantan, oran, gritan, hasta predican, pero no conforme a la palabra. Y uno escucha sus mensajes, unos mensajes así tan por encimita que aquello. Porciones manipuladas para infundirle ánimo a los hermanos. Tenga fe, Dios lo va a sacar. Esa casa que usted ha estado pidiéndole al Señor, Él se la va a dar. Y uno escucha a los oradores motivacionales como Daniel Javif, famoso. Muchos creyentes piensan que Daniel Javif es creyente. No, un gran tramposo, mentiroso, embaucador, pícaro es, que le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Quiere oír que son campeones, que van a triunfar, que jamás oirá usted a Daniel Javif hablando de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios y de humillarse a sus pies. Lo mismo pasa con estos falsos creyentes. Los oye uno predicar y nunca se encuentra uno con ese verdadero evangelio. Predican en las campañas: si usted tiene problemas en su familia, véngase a Cristo, Dios se los quiere resolver. Si usted está enfermo, venga a Cristo, Dios lo va a sanar. Y el problema del hombre no es ni la enfermedad, ni los problemas el verdadero problema del hombre, lo que el hombre necesita es ser salvo del pecado y la condenación eterna. Y eso no se les está diciendo. El texto dice que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí está lo que estoy diciendo. O sea, hay gente que está dentro del Evangelio, pero el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa eso del cuerpo muerto? Que este cuerpo ya no siente placer por el mundo, está muerto. Y le dicen a uno: ni disfrutas la vida, te vas a morir. Y no disfrutaste tu juventud, no disfrutaste tu vida, estás muerto, la mujer te manda. Sí, estamos muertos, morimos con Cristo en el Calvario, y ahora lo que vive es el Espíritu de Cristo en mí. Por eso dice el apóstol Pablo: ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su Espíritu que mora en vosotros el día que Él venga. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Y ahí está la respuesta, porque luego viene y dice la condicionante, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ay, entonces cuidadito, vive usted la vida de la carne, porque va a perder su salvación. No, es que el texto es bien claro. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, los otros no. Está diciendo claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea que si alguno dice que es cristiano, pero vive conforme a la carne, no es de Dios, no ha nacido de nuevo, es lo que estábamos diciendo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual puedes llamarle Padre. Y mire, no hay cosa más horrible que vivir ese evangelio del temor. Si el Señor viene esta noche, usted se va a quedar. Pídale perdón ahorita. Y uno vive en la cuerda floja de que no sabe si uno es honesto, si uno reconoce que fallamos todos los días. Entonces yo ya no vivo en ese temor, si me voy a quedar o qué va a pasar. No, yo sé que mi salvación es perfecta. No yo, la salvación que Cristo me compró es perfecta. Yo no soy perfecto. Y como no soy perfecto y soy honesto conmigo mismo, podría vivir en temor. En el temor de que va a venir el Señor y me va a dejar y se va a llevar a los demás. Y de ahí surgió la doctrina aquella del rapto. Y a la iglesia la tienen en temor. Hay cantidad, puños de gente que están adentro de la iglesia porque le tienen miedo al infierno, le tienen miedo a la tribulación, le tienen miedo al padecimiento. No aman a Cristo, no conocen a Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, solo viven en temor. ¿Sabe que el temor es la fe invertida? O sea, como cuando usted le mete la mano y le da vuelta al calcetín. Fe es la confianza, la seguridad que soy salvo, que todo va a estar bien, que el Señor me pastorea, Él es mi buen pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, su vara, su callado me infundirán aliento. Eso es fe. El temor es la fe al revés. Ay, y si no me pongo la inyección me voy a morir. Ay, póngase la mascarilla, usted carga tos, carga gripe, me la va a pegar. Debemos de tenerle temor. ¿A quién dice Mateo? No temáis, dice, a los que tienen poder de matar el cuerpo, dice. Ténganle temor al que puede destruir su cuerpo y lanzar sus almas al infierno. Ay, yo por eso le tengo miedo al diablo. No es el diablo, señores. El diablo no tiene poder de mandar a nadie al infierno. El diablo es el principal criminal que ha de ser arrojado al infierno para ser castigado. La gente tiene la idea de que Dios gobierna en el cielo y el diablo gobierna en el infierno. No. Dios gobierna en el cielo y en el mismo infierno también Dios sigue gobernando. El infierno es la cárcel donde Satanás ha de ser preso por 1000 años. Y todos los que quieran ir con él, ahí tienen su lugar también. Pero no es que Satanás va a estar allá juntándole fuego, echándole aire al fuego para que usted sufra. No, él va a ser el más fletado allí. Va a ser Satanás. El que va a sufrir los peores horrores en el infierno es Satanás. Y como él sabe que ese día le queda corto, se ha desatado con todo su furor para ver a cuántos más logra arrastrar con él
Satanás es como el coche que cuando está todo embarrado de lodo busca una pared limpia para irse a restregar. Él no quiere irse solo al infierno. Yo tengo la dicha que mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso, que tiene autoridad para mandar al infierno. Dice: no temáis al que puede matarte el cuerpo, al virus chino, a las amenazas del mundo. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A quedarse en el rapto? ¿A qué le tiene miedo? Porque no recibimos un espíritu. Oiga, quienes hemos recibido el Espíritu de Dios, dice que el espíritu que mora en nosotros no es un espíritu de temor, sino un espíritu que nos hace, nos convierte en hijos y nos da la capacidad de poderle decir, que traducido es: Abba Padre, papaito lindo, papito. Como dijo aquella: papito, aquí te sigo esperando, dijo. Hermanos, el espíritu que nos fue dado es un espíritu de adopción. Ya no somos más extranjeros ni arrimados. Somos hechos hijos de Dios, porque su espíritu, el espíritu de Jesús, mora en nosotros, y su espíritu nos guía a toda verdad. Y luego alguien me pregunta: pero ¿cómo saber si yo tengo el espíritu de Dios, si yo ya nací de nuevo o no nací de nuevo? El espíritu de Dios que mora en nosotros le da testimonio a nuestro espíritu si somos de Dios o no. Usted lo sabe. Y si siente que no es hijo de Dios, esta noche puede serlo. Si arrepentido, viene de corazón a sus pies y le dice: Señor, yo reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, y he visto en la cruz del Calvario la única esperanza. Y si somos hijos de Dios, por cuanto su espíritu mora en nosotros, versículo 17, también somos herederos, coherederos con Cristo. Ay. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el testamento figuramos nosotros a la par de Cristo. Pero el problema es que Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo fue vituperado. Y dice el texto que la condición es que nosotros padezcamos por Él también. Anoche, ya bastante tarde, me escribió un familiar y me preguntó: ¿cómo está eso de que no hay rapto pretribulacional? Explícame, por favor. Y me desconecté yo, y cuando vi, no grabó nada el mentado Messenger. Disculpa, le dije: mándame tu número de WhatsApp y mañana te contacto. Hoy la llamé y le digo: ¿cuál es la duda? Es que yo crecí, mi papá, pastor evangélico, enseñaba del rapto, pero cuando yo leo la Biblia no concuerda, no es ese al que ellos le llaman calendario profético, el esquema profético dictado por Scofield no cuadra con la Biblia. Y entonces le explicaba y me decía ella: ¿pero por qué nadie quiere predicar esto? Y le digo yo: porque la gente no quiere sufrir. O sea, que el Señor nos saque antes de la tribulación y ya no sufrimos. Que sufran los judíos. ¿Qué corona tiene usted sobre los judíos? ¿No son ellos el pueblo escogido de Dios, pues? O sea, si Dios tuviera que librar a alguien,
libraría a su pueblo, cumpliría su promesa de estar con ellos. Nosotros venimos como ramas de un olivo del monte silvestre y fuimos injertados en el olivo real que es Israel. Pero nadie quiere sufrir, nadie quiere aparecer por Cristo. Ahorita, en este momento, una nube negra se cierne sobre Guatemala, porque dos partidos comunistas, enemigos del evangelio, ateos. La señora es profesante de una religión pagana de brujería. El otro es ateo, enemigo de la fe. Y ya dijo varias cosas en contra de la iglesia. Y nos lo quieren imponer a la fuerza. Y les digo, tiempos difíciles vienen sobre Guatemala. Y cuando les digo eso dicen, ay no, ¿cómo va a ser? No, hombre, no se aflija. Los cubanos tienen 60 años de estar sumergidos en el comunismo. Y a nosotros Dios nos ha preservado hasta hoy. O sea, hasta mucha misericordia nos ha tenido el Señor. Dice que va a diluir el ejército, dice, va a desaparecer el ejército, para que nadie pueda contarle las costillas el día de mañana. Dice que no va a tolerar ningún discurso de odio, dice. Entonces un homosexual que me oiga leyendo Romanos capítulo 1 va a irse a quejar a las autoridades de que yo estoy dando un discurso de odio y nos van a querer cerrar la iglesia. No está hablando claramente las cosas. Y lo más insólito es que hay un montón de gente que se hace llamar cristiana evangélica, que lo aplaude y están con la jeta abierta, idolatrando a este señor. Y luego me dice, entonces usted va a votar por la otra señora. No, ninguno de los dos nos representa. El pueblo evangélico no está siendo representado. Y por eso los evangélicos no estamos de acuerdo. Y cuando yo vine y puse en mi estado de WhatsApp una declaración del fiscal de delitos contra la impunidad, diciendo cómo ese partido había sido conformado de forma fraudulenta, de forma corrupta, porque esa es la palabra que ellos tienen, el pacto de corruptos, y ellos son el mejor ejemplo de corrupción. El artículo 35 de la Constitución nos da la libertad de decir lo que pensamos, y el siguiente artículo de la Constitución dice que tenemos libertad de culto. Ambos artículos están íntimamente ligados. Entonces, tenemos el derecho de opinar. Y en este caso, como cristianos evangélicos que conservamos ciertos valores éticos, bíblicos, vemos que ninguno de los dos candidatos nos representa. Estamos viviendo tiempos difíciles, la persecución ya vino, y el texto dice que nosotros somos herederos con Cristo, hijos de Dios, pero que tenemos que padecer juntamente como Cristo padeció. Y eso ya lo estamos viviendo, y viene peor, y viene peor, para que juntamente con Cristo recibamos gloria. El día que Cristo sea exaltado hasta lo más alto y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, los cristianos, los que hayamos padecido con Él, también seremos elevados a un sitial especial. Porque tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que lo que aquí podamos padecer no es nada comparable con la gloria que nos espera. Una gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y es que, mire qué tremendo, la creación misma, el anhelo ferviente del mundo, de la creación de los animales, las plantas, el planeta entero, el anhelo
de la naturaleza es ver a los hijos de Dios teniendo la autoridad y el gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque los impíos gobiernan y el mundo está siendo destruido. Y durante el periodo del milenio dice que Cristo Jesús reinará sobre todas las naciones y nosotros seremos juntamente con Él administradores de los bienes de este planeta. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad. El día que Adán pecó, el mundo entero quedó en maldición. Cristo vino y rescató nuestras almas. Pero el día que Cristo venga por segunda vez, también rescatará nuestros cuerpos. Y entonces la maldición que pesaba sobre el planeta Tierra ya no pesará más. Pero para eso habrá que destruir a los hombres impíos. Y eso se va a poner duro. Porque entonces hablamos de las 7 copas de la ira de Dios, que ya vamos a llegar por ahí en Apocalipsis. La creación toda fue sujeta a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa de Cristo, que la sujetó a esperanza. O sea, Dios permitió que la maldición del pecado de Adán pesara sobre la naturaleza para que nuestro libertador fuese Cristo, para que el libertador de este planeta sea Cristo, para que toda la gloria sea de Jesucristo. Y por eso dice que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seremos libres de este cuerpo que nos tiene ligados al pecado y a los malos deseos, pensamientos, sentimientos, emociones. Seremos libres, y al ser libres también este mundo gozará de una paz perfecta, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la naturaleza, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A nosotros nos fueron dadas las primicias del Espíritu, dice, pero todavía falta que nuestro cuerpo sea redimido. Por eso es que a la gente no le cuadra en su lógica humana que nosotros digamos que somos salvos. Haciendo la lucha tal vez está. Porque no han entendido que nosotros lo que tenemos es el enganche. Estamos enganchados, tenemos el sello de propiedad del Señor, la garantía de que somos de Él, y un día viene por nosotros. Y entonces la naturaleza misma gime con dolores de parto, y nosotros junto a la naturaleza deberíamos también estar clamando: sí, ven Señor Jesús. Esperando que este cuerpo sea deshecho, sea transformado en uno nuevo, sin pecado. Por eso dice el versículo 24 que lo nuestro es una esperanza. Y la gente tiene razón en decir: ay, ¿qué salvo va a ser? No, yo lo miro que pasa más penas que yo. Estoy mejor yo que ellos. Sí. Materialmente y en muchas formas libres de problemas. El diablo no tiene problema con ellos, son de él, los tiene adentro de su redil. Y a nosotros nos miran padecer, sufrir, y obviamente tienen razón, porque lo que nosotros tenemos es una salvación que está fundamentada en una esperanza. Dice: en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, lo que ellos ven en ellos, y esa prosperidad y esa falta de problemas que ellos ven, eso no es esperanza, porque lo que uno ve no hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, oiga, más nos cuesta orar. Uno viene de rodillas y no sabe qué decirle a Dios. ¿Qué le puedo pedir si me lo ha dado todo? Ah, sí, pero que estoy enfermo. No es nada comparado con que me salvó. Ah, sí, pero aquí hay gente que está mejor. Sí, pero hay gente que está peor. Y cuando yo me arrodillo, lo único que alcanzo a decirle gracias. Y gracias por esto, y gracias por aquello. Y gracias porque no ando descalzo. Y gracias porque hubo comida en mi mesa. Y gracias. Realmente pedir no podemos. Es lo que está diciendo aquí. Realmente qué pedir no sabemos. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no intercede por nosotros según nuestros anhelos, deseos y pasiones, sino que dice que conforme a la voluntad del Padre intercede por nosotros. Si nosotros le estamos pidiendo negro y el Espíritu Santo le dice: Padre, no le des ni maíz, le va a hacer daño. Y decimos: Dios no me oye, no me responde. Sí le respondió, pero le dijo que no, porque no le conviene. Es que no sabemos qué pedir como conviene. Con este me quedo, este me gusta. Sí, pero si a Dios no le gusta, te lo va a quitar. Porque no sabemos nosotros realmente qué es lo mejor para nosotros. Somos como niños. Y lo mejor que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y decirle: gracias, Señor, porque yo no sé ni qué estás haciendo conmigo, pero estoy en las mejores manos, Padre. Yo sé que tú no me vas a fallar jamás. Y que sea que sí o que no, bendito sea tu nombre. Por eso les decía, cuanto más conocemos el Evangelio, cuanto más conocemos al Señor, más nos cuesta orar. Al que no conoce al Señor, a ese pónganlo a orar y no es nada un ciego pidiendo en la puerta de la despensa. Dame, y te pido, Señor, y yo declaro, y que suceda, y que aquí, que allá. Y nosotros venimos al altar avergonzados de saber que tenemos tantísimos favores de Dios que ni merecemos. Créanme que cuanto más conozco la palabra del Señor, más me cuesta pedir. Y el Señor dice: pedid y se os dará. Y le digo: Señor, pero ¿y cómo le hago? Pues si me has dado todo, no merezco nada, merezco el infierno, y tú me has dado vida, me has perdonado. Y empiezo a darle gracias, y aquello que le iba a pedir ya ni se lo pido. Ya digo yo: Señor, si tengo más de lo que Y me sorprende, de verdad me sorprende. Porque cuanto más caemos en ese entendimiento, más nos bendice el Señor. Cuanto más rebeldes somos en pedir y en exigir las cosas a nuestra manera, como dice: el altivo mira de lejos, dice, pero el que se humilla, dice, ¿cómo dice? Exalta a los humildes. Y los humildes son aquellos que le dicen: Señor, tú sabes que yo quisiera tal cosa, pero y si no me la das, gracias, Señor, porque si hasta mucho me has dado. Hay cosas desagradables en la vida,
pero dice que todo obrará para bien a los que aman al Señor. Ya el siguiente versículo que nos tocaría para el otro jueves dice: y sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan. ¿Está entendiendo lo que es vivir por el Espíritu? Porque de eso estamos hablando, de vivir por el Espíritu, no por la carne. El que vive por el Espíritu anhela honrar a Dios, anhela su venida para que este cuerpo se quede y ser libres del pecado. El que vive por el Espíritu no sabe ni cómo pedirle, porque al final todo eso malo que nos pasa también es parte de la benevolencia de Dios para tornarlo en favor y glorificarse en nuestras vidas. Así que esta noche yo puedo decirle, si está pasando momentos difíciles, no se queje, dele gracias a Dios por lo que está pasando. Algo bueno va a sacar Dios de ahí. Como no es Él, ¿qué va a saber Él lo que yo estoy sufriendo? Tiene razón, yo no sé lo que usted está sufriendo, pero usted tampoco sabe lo que yo sufro. Cada quien tenemos nuestras cargas, y uno siente que la carga de uno es la más pesada. Sí, porque no ha probado de la del otro. No, es que la mía pesa más. Y se pone uno a platicar con la gente y vieras que es que a mí me duele. No, eso no es nada. A mí las dos canillas me duelen, usted solo una. Pero que mire que a mí me sacaron la vesícula. A mí me sacaron la vesícula, el apéndice y un riñón. O sea, la gente piensa que lo que sufren es superior. Mire, yo le voy a suplicar en el amor del Señor que esta noche, por la bondad del Señor y la obra del Espíritu Santo, usted aprenda a dar gracias, porque no sabemos ni cómo pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo de Dios intercede entre Dios y yo, filtra mis oraciones y le dice al Padre lo que realmente es mejor para mí. Lo voy a leer otra vez y vamos a ir cerrando ya. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos hablando de vivir por el Espíritu, ¿no? Y el que vive por el Espíritu tiene la ayuda del Espíritu en medio de la debilidad. Pues que hemos de pedirle a Dios como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él no pide conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. Él dice que Él escudriña los corazones, cual sea la intención de nosotros, porque ahí está también el otro asunto, que pedimos para gastar en nuestros deleites. Dice Santiago ustedes piden, dice, y no reciben porque piden mal, dice, para gastar en sus deleites. Entonces el Espíritu, que conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe si estamos pidiendo para glorificar a Dios o para sentirnos superiores a los demás, para gastar en nuestros deleites. Y entonces dice que el Espíritu que escudriña el corazón intercede delante del Padre, pero intercede conforme a la voluntad del Padre por nosotros. Y entonces, si entendemos esto, les digo, qué difícil se nos hace orar, y lo único que uno hace es dar gracias. Yo creo que cuando uno conoce a Dios de esta manera, las oraciones dejan de parecerse a la lista del supermercado. Quiero esto, pido aquí, ponele allá. Y entonces nuestras oraciones se convierten en un tiempo de adoración, de gratitud, de alabanza a Él que todo nos ha dado cuando no merecemos nada. Bendito sea tu nombre, precioso Señor. Gracias por habernos dado al Espíritu que mora en nosotros, y es un espíritu de adopción, no un espíritu de temor. Podemos vivir confiadamente. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque tú nos haces vivir confiados. Por eso te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice que no es un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción, mediante el cual podemos ser tenidos por hijos y amarte, Padre. Gracias, Padre, por salvar nuestras almas y darnos al Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque ni siquiera pedir sabemos. Pero, Señor, queremos vivir por el Espíritu. Así es que todo lo que nos des o todo lo que nos niegues, que en todo tú seas glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.